Geray Berman nace en la ciudad de Galda el mismo año del estreno de Gris. Parece que este hecho, aparentemente casual, acompañaría a la artista a lo largo de su vida. Su lema es: hay que crear y creer que se puede seguir creando. Esta noche nos hablará de crear, en qué cree y mucho más. Bienvenidos, bienvenidas, aquí empieza Hablando Abiertamente. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a vuestro programa. En la noche de hoy nos va a acompañar un invitado que nos va a hablar de crear y creer en la cultura. Esta noche nos acompaña Geray Berman. Buenas noches, Geray, bienvenido. Buenas noches, gracias. Para empezar, para Geray Berman, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura para mí es la base de una sociedad que quiere ser libre y que pretende ser libre en ideologías, libres de fobias, libres de prejuicios y libres de violencia también y de guerras. La cultura nos enseña igualdad, nos enseña respeto, nos enseña diversidad, y la cultura nunca ha apoyado la violencia, como te digo, ni ha apoyado ningún tipo de manifestación en contra de los derechos de las personas. Entonces te digo, para mí la cultura es la base de que una sociedad pueda crecer y ser libre y feliz. Y ahora mismo en Canarias, ¿cuál es el mayor problema que encuentras en la relación de la cultura con lo que tú comentas, la diversidad, la igualdad y todo ese tipo de temas que nos has relatado? Mira, yo te voy a hablar sobre mi propia experiencia, ¿vale? Yo a lo largo de mi vida, desde que soy consciente de ver teatro o ver espectáculos, tanto en la calle como en cualquier otro sitio, yo recuerdo de ver bastante, de ver en el barrio, ver programaciones en el teatro quincenales, y eran accesibles, casi todas eran gratuitas. Teníamos un cine aquí en Galda, podías venir por muy poco dinero a ver cine, tenías pasacalles. Eso con el tiempo se ha ido perdiendo. Mi teoría es que ha habido una dejadez y un absentismo cultural por parte primero de la sociedad, pero la sociedad tiene que estar respaldada por la política. Y la cultura, tristemente, no es prioritaria para la política. Entonces, cuando se deja de sustentar y de apoyar a nivel político algún acto, en este caso la cultura, pues entonces deja de llegar al pueblo, que es la finalidad. Yo recuerdo de ver bastante cultura en las islas. Ahora mismo se ha capitalizado, tenemos centros de propia gestión y algunos ayuntamientos que tienen pues teatros que pueden sustentar obras de teatro, ¿vale? Pero no todos los ayuntamientos pueden hacerlo económicamente. Luego influye la parte social que te decía. Yo lo achaco a esa crisis que tuvimos en el 2008, en la que hubo un abandono escolar muy fuerte y los jóvenes se echaron a trabajar. Eso conlleva a que haya un asentismo cultural también y de interés cultural en todos los aspectos. Si no vas a unas aulas donde te van a enseñar, donde te van a mostrar las diversidades que tienes en el mundo para poder desempeñarte el día de mañana, entre ellas la cultura, pues al igual que te enseñan matemáticas, te enseñan lenguaje, te enseñan música, pues te enseñan la cultura, no sabes captar si eso te puede llegar a gustar, si eso
puede ser atractivo para ti. Entonces hay un abandono de la lectura, un abandono del interés artístico, del interés cultural. Luego, evidentemente, esa crisis conllevó a una crisis económica que la cultura era inaccesible y lo estamos volviendo a vivir ahora. ¿Qué pasa? Han pasado 20 años y para mí la juventud o la sociedad joven de hoy en día son los que se han criado en casas de esas personas que tuvieron que dejar los estudios y por lo tanto no han tenido una educación en las casas de interés cultural, ¿vale? Somos referentes y somos fotocopias. Si tú no ves a tus padres leer o ir al teatro o ir a un concierto o escuchar un tipo de música, tú no lo vas a hacer. Por ende, entonces siempre se van a repetir los patrones. Luego entran los intereses personales de descubrimiento de cada uno y de cada una, pero principalmente es la teoría que yo tengo y así lo siento. Pero hay que verlo también, tú lo has nombrado, muchas veces estamos acostumbrados a que le echamos la culpa entre comillas, a los centros educativos, pero todo tipo de educación empieza en casa, ya sea de educación, de respeto, y en cuanto a la cultura, tú lo has comentado, si te crías en un entorno en el que no se lee, en el que no se van a conciertos, en el que no se va a obras de teatro, también hay una parte, y no sé tú que lo vives más, ¿tú crees que los jóvenes de hoy en día son participativos, son de los que proponen hacer cosas, o ya es tanta la decana que lo han dejado, como dicen, no me hacen caso, ¿para qué me preocupo en proponer cosas? No, mira, haciéndote una puntualización con el tema del sistema educativo, evidentemente yo creo que lo tenemos claro, que se enseña en las escuelas y se educa en casa. El problema, por decirlo así, es que la educación la tenemos como algo obligatorio, ¿no? Algo que tienes que ir a estudiar porque así lo dice la ley, lo dice la sociedad y hasta los 18 años, por lo menos hasta los 16 es obligatorio que tengas que ir a mínimo a aprender a leer y a escribir, ¿vale? El sistema educativo, yo pienso que tenemos un sistema educativo bastante bueno, ¿vale? Y bastante completo. Y a nivel cultural también se enseña y se muestra la diversidad cultural que existe, pero evidentemente no se puede mostrar todo, al igual que tú no puedes mostrar toda la historia, ni todas las religiones del mundo, ni todas las físicas que hay, no puedes mostrar todas las culturas o las manifestaciones culturales. Eso ya va después a la profundización que tú quieras hacer según la carrera. Me preguntabas el tema del asentismo. Yo sí lo noto, ¿vale? Yo que estoy trabajando desde hace unos años con jóvenes, sí noto que hay una dejadez. No te quiero decir en el 90%, pero a lo mejor un 40, casi 50% de la juventud no tienen interés por la cultura porque así es como lo han visto, ¿vale? Me voy a meter en un tema bastante engorroso y me voy a meter en un río de... Como digo yo, tirarte piedras sobre tu propio tejado, pero sí. Es que no vas a decir nada que unos ojos que le gusten la cultura no vean. Claro, claro. Al igual, yo tengo mis propias teorías, ¿vale? Y tengo mis ideologías, mi forma de pensar y así lo muestro en mis redes sociales. No me reprimo. Algunas cosas sí, por miedo... Ya no por miedo, por no querer herir a muchas personas, y muchas veces he tenido que pedir perdón,
pero no reprimo lo que pienso. Yo soy pro cultura, 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 cultura. Siempre me ha gustado el deporte y he practicado deporte desde pequeño. De hecho, mi carrera siempre ha ido de la mano con las actividades físicas. De hipócrita sería si no defiendo también la salud física y el deporte. Pero sí es cierto que nos han educado, llevamos por lo menos 3 décadas, que el sistema ha educado a la sociedad en que los jóvenes solamente van a tener un futuro, ¿vale?, próspero si son grandes futbolistas, todo el mundo futbolista, o se dedican al tema de la televisión, en plan vende tu vida y haz un circo, en el mal sentido, porque el circo es cultura, ¿vale? Por eso lo apostillo, en el mal uso de la palabra, de tu vida. Entonces, yo sí he notado que ya un poco menos, pero hace una década atrás, el leitmotiv de la gente joven era quiero ser futbolista, y así lo manifestaban los padres y las madres, sobre todo los padres. Yo quiero que mi hijo sea futbolista, que se gane la vida, que gane 1 millón de euros al año, y la referencia femenina era que ser la novia de. Entonces, es un concepto bastante erróneo. Sí, pero también hay un cierto matiz que yo también quiero hacer en ese respecto. ¿Qué vemos hoy en día en la televisión? Dios me perdone, estamos en una, pero yo por lo menos no comparto ese tipo de criterios. Todos quieren un hombre, mujer y viceversa. Todos quieren un sálvame. Los ser que tienen, ¿qué tipo de cultura tiene ese tipo de persona? Yo sé que hay un programa para personas mayores que es un entretenimiento, pero lo que tú has hecho esa alusión. Los jóvenes de hoy en día no, me voy a un hombre, mujer y viceversa, me voy a un Superviviente, me voy a un Gran Hermano, hago un contrato de 1 año, vivo de los bolos. La gente joven cree que eso es el futuro que pueden tener. A ellos les va a durar lo que les va a durar, 1 año de contrato. Si corres con suerte, entras en un programa que vas a estar trabajando un par de años. Si no, esa gente desaparece. Y muchos de ellos no tienen ni estudios ni nada. Y luego la desinformación que hay, porque primero que nada tienen que saber que todo lo que se mueve en televisión es producto. Y como producto que es, tiene caducidad. Entonces, todo depende de ti, que tengas una inteligencia para que tu vida artística o tu vida en la televisión sea duradera o lo más duradera posible, porque tú demuestras que eres una persona válida. Es lo que yo intento enseñar en mis clases, cuando doy clases, sobre todo a gente joven, que es al público que me estoy dirigiendo últimamente, a no confundir y no hacerte estas pájaros en la cabeza de voy a vivir toda la vida siendo XD Gran Hermano o XD Operación Triunfo o XD Hombres y Mujeres Viceversa, etc. Al igual que no puede ser toda la vida el actor o la actriz de moda. Pero es que tenemos también ahora un hándicap, que lo mismo que dices tú tratas con jóvenes, yo también trato con jóvenes y con niños en los colegios, con temas de las redes sociales hoy en día, de la seguridad en las redes sociales, y todos, no sé por qué, todos, lo dices tú, futbolistas, influencers, tú no eres un Cristiano Ronaldo, tú no eres una Rosalía, no. Ahora la moda es Instagramer, influencer, youtuber. Y son capaces de todo, como digo yo, son capaces de todo por un like, incluso de dejarse la vida, pero ellos son, y es un matiz que yo siempre les he hecho, y es la pura realidad. Todos los influencers, los youtubers que tú ves, tienen una vida solitaria, porque su vida son las redes, porque después, para que tú los veas relacionarse con gente es complicado, porque ellos viven las 24 horas pendientes de un like, pendientes de crear algo para que les den un me gusta. Sí, ahí estamos tratando temas de carencias emocionales y de efectividad. Pero para ellos esa hay es un la cultura estudio, hoy en día, nos guste o no nos guste. Un estudio psicológico que dice que eres
más feliz en función a los likes que tengas a la hora de acostarte. Entonces, ahí entra la esclavitud, ¿vale? Es igual que, por ejemplo, me pasó una cosa curiosa y te lo quiero compartir, con ya no el tema de las redes sociales, el tema del wifi. Es verdad que yo por mi profesión me muevo, tengo todas las, menos TikTok, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo YouTube y tengo LinkedIn. O sea, para mí que son las justas ahora mismo para la proyección de mi carrera, de mi profesión. Pero sí es verdad que entras en una dinámica de estar, pues quiero subir pues lo que estoy haciendo, dónde estoy, porque si está o no está vinculado, yo siempre intento que sea siempre vinculado con mi vida laboral, pero muchas veces pues subes algo porque te gusta cómo saliste y etc. El año pasado en Cuba, mi ignorancia me hizo llevar a que yo en Cuba iba a tener wifi en toda la isla y me siento en un restaurante, me siento en un paladar y le digo al señor, ¿tiene usted wifi? Y me dice, ¿qué wifi ni wifi? Eso es la esclavitud del primer mundo. Y le dije, pues tiene usted razón, es la esclavitud del primer mundo y estamos esclavizados. Ahora, enlazándonos con el tema y con la pregunta, todo lo que está en las redes sociales no es cultura. Al igual que hay muchas manifestaciones que se convierten en cultura, porque así ha sido durante toda la historia de las artes escénicas o de la cultura, porque un Andy Warhol creó una pintura sin a lo mejor tener la ambición o el propósito de que se convirtiera en un referente cultural, y ahí lo tenemos, convertido en un referente cultural. Al igual, por ejemplo, hay actores, actrices que se han convertido en referentes culturales, músicos, cantantes, etc. No todo vale. Eso de que la gente, ¿todo vale? No todo vale. Al igual que yo, que soy artista, todo lo que hago no vale, ¿vale? Y recibo críticas muchas veces, oye Yeray, ese corto que hiciste, ese vídeo que hiciste, esa poema o etc. que grabaste, no gustó tanto, pero esto sí. Pero ahí está el fallo-error, ¿no? Ahí está. La crítica y la autocrítica. Y la autocrítica, eso es súper importante, saber criticar, sí, cómo criticar y recibirlo. Claro, porque eso te va a enseñar a mejorar, porque a veces nos tomamos las críticas como, no, van a por mí, van a algo malo, sí. No, pero si tú luego lo examinas y eres autocrítico contigo mismo, vas a decir, vale, me equivoqué en esto, lo observas con detenimiento y dices, tienes razón, podría haberlo hecho de otra manera. Pero hablando de este confinamiento que hemos pasado, toda esta racha que hemos pasado, ¿cómo crees que ha influenciado la tecnología para que la cultura, porque realmente ha revivido, nos guste o no nos guste tecnológicamente, las redes sociales en este estado que hemos pasado, ha sido la ventana al mundo? Muchos, es verdad, es cierto que muchos artistas han dicho, lo ofrecemos por el pueblo, no por otra cosa, porque nos han dejado, tú lo has dicho, nos han dejado totalmente de lado, porque se priorizó, y hay que ser claro, hay que ser sincero, se prioriza en la sanidad, que es lo primordial ahora, pero se han dejado de lado ciertas cosas, que la cultura nos ha salvado muchas tardes de, hablándolo mal y claro, de depresiones, de estar en casa diciendo COVID, coronavirus, estamos del COVID, del coronavirus hasta ahí, sí, hasta que ves un concierto de un artista que te gusta, ves lo que dices tú, un corto, o alguien que crea una serie. Sin ir más lejos, yo creé el personaje de Graviela, la teleoperadora argentina, y yo lo hice accidentalmente porque un compañero, Michael Hernández, subió un corto en el que, un vídeo
en el que él hablaba con una teleoperadora y yo se me encendió la chispa y dije, voy a responderle y voy a ser Gabriela. Pues yo dejé de hacerlo porque también llega un momento que quieres hacer otras cosas, que la imaginación o los recursos ya no, de qué hablo, qué cuento, que no sé qué. Y mucha gente me escribió, tanto por el Messenger como por WhatsApp, me ponían las notas, me decía, gracias por los vídeos de Gabriela porque me levantan el ánimo y me hacen seguir adelante. De eso se trata la cultura. Entonces, no quiero entrar en temas políticos, pero sí es verdad que la sociedad camina y avanza gracias a la cultura. Y han sido los cantantes, músicos, actores, actrices, compañías de teatro, etc., que han puesto su granito de arena para dar sus creaciones a las redes sociales y que la gente tenga un entretenimiento. Esto antes del confinamiento era inconcebible, o sea, y con todo esto de las televisiones en streaming, y hablando de la tecnología, te quería decir, no es porque yo vaya a ser aquí ni Nostradamus ni nada, ni vaya a descubrir la pólvora. Pero sí es verdad que cuando empezaron a surgir y las redes, las televisiones en streaming tipo Netflix, HBO, y ya tienes una nueva diversidad de posibilidades en temas de series y de cine, de quedarte en casa y verlo con un módico precio, yo dándole vuelta a la cabeza decía, se podría hacer algo parecido a nivel teatro e incluso a nivel música, sobre todo ya no para acomodar a la gente a que no vaya al teatro, es para llegar a la gente que no tiene la posibilidad de salir de sus casas para ir a un teatro, a un concierto, a un auditorio, ya sea por cuestión económica, ya sea pues, por movilidad o por distancia, etc. Si lo que se ha hecho ahora se plantea de una forma remunerada, evidentemente, porque el concepto amor al arte está todo muy bien, pero por el amor al arte también tenemos que comer y pagar nuestra factura, pero si una persona que no tiene la posibilidad de trasladarse de Gáldar a Las Palmas para ver una obra de teatro y mucho menos de Gáldar a Madrid para ver un musical, a lo mejor pagando una pequeña cuota, que esa pequeña cuota la paga un espectador en su casa, pero si son 3.000 espectadores en toda España o el resto del mundo, se podrían ver desde sus casas obras de teatro, óperas, zarzuelas, conciertos, espectáculos de danza, incluso a la carta, que yo, como Geray Berma, diga, voy tal día a tal hora, un monólogo, y la gente paga, se inscribe, están, como hemos hecho en este confinamiento con las videollamadas, todo el mundo a las 8, videollamada, y Geray Berma está está en su casa, delante de su cámara, y te hace un monólogo que lo puedes estar viendo X personas, y recibiendo una remuneración. Pero entonces, no lo mires tan lejos. Recientemente salió, el Wizzing Center va a hacer los conciertos los próximos meses en streaming, porque por las dimensiones, tiene los artistas, lo pasan en streaming. Claro. Ya hay cines, que lo que tú te refieres, óperas de gran dimensiones, los cines ya lo ofrecen, paga, pero lo ves en tu cine. Tú lo quieres llevar, y es una muy buena idea llevarlo a casa, porque ya los cines lo hacen, porque lo que dices tú, no te puedes trasladar a Madrid, no te puedes trasladar a Roma, a Italia, a ver una ópera de esas espectaculares. Tú pagas un concierto en Estados Unidos de tu artista, vas al cine, pagas tu cuota, incluso la pagas más económica, porque estás pagando como si fueras a ver un cine. Todo lo que sea en beneficio
está bien, o sea, las nuevas tecnologías nos han ayudado, por ejemplo, antes de todo este confinamiento, la única forma, o sea, todo ha ido cambiando, pero prácticamente la única forma de llegar a que un director, directora de casting o un productor, productora te viera tu material, a no ser que fuera por petición directa de la agencia, porque busca un perfil, no sé, es si yo estoy en Canarias, me entero que hay un casting presencial en Madrid, aparte de prepararme el texto o lo que tenga que hacer, tengo que trasladarme a Madrid. Las nuevas tecnologías nos han dado la oportunidad de que yo, desde mi casa, me pueda preparar tranquilamente un monólogo, arreglarme, maquillarme, colocar la cámara, colocar la luz, hacer mi monólogo y enviarlo a directores y directoras de casting que están tanto en Madrid como en cualquier parte del mundo. Entonces, eso sí ha sido bastante bueno, que la tecnología se haya acercado, adaptado y la cultura se haya adaptado también a las nuevas tecnologías. Otra cosa es, que no lo creo yo porque lo veo bastante inviable, es que las máquinas nos vayan a sustituir, porque no me veo como en el cine un robot. O sea, al igual que no soy partidario de esas películas en el que el 70% del reparto son animales y de entretenimiento, está bastante bien, pero no lo considero una película a nivel cultural, a no ser que te esté dando un mensaje bastante explícito de crítica social, de lo que hemos hablado al principio sobre igualdad, que eso sí, pero hay muchas películas que el protagonista es un perro y pues mira, no, que vaya un perro a rescatar pues no sé, una barquita o no sé qué, no me motiva mucho. Al igual pues me pasa con películas donde Yo Robot, Un amigo para Sam, películas en las que parece que se sustituye al ser humano por una máquina. ¿Vale? Después no hay solo se excepciones. sustituya, porque después hemos visto muchas películas de realidad virtual nuevas y la creación para ese personaje, aunque sea digitalizado, son actores reales. De que si ya tienes al actor real, ¿para qué lo digitalizas? Siempre tiene que haber algo. Por ese acercamiento, creo yo, idílico de la perfección. Pero sigue teniendo la frialdad, es lo que mismo que estamos hablando. Tú me hablas a mí de un concierto en streaming, ya pierdes la esencia de estar delante del actor en una obra de teatro, delante del artista en un concierto. De hecho, eso para mí no. Claro. De hecho, y lo estamos empezando a ver ahora, a vivir, hay una serie que ya lleva tiempo en el mercado, que es Black Mirror. Esa serie habla de una realidad virtual o de un futuro totalmente tecnológico y que lo estamos empezando a ver. Nos relacionamos por las redes sociales, es que prácticamente conocemos, nos enamoramos, compramos, podemos tener accesibilidad a personas que están en el otro lado del mundo. Entonces, todo está bien siempre y cuando la medida sea la justa. Las tecnologías, yo siempre lo explico en los centros a los que voy, a los centros educativos que voy. En la palma de la mano tenemos un móvil, lo tenemos para lo bueno y para lo malo, tú lo has dicho. Con esta herramienta podemos hablar con cualquier persona en la otra parte del mundo, pero ¿dónde está el lado humano? ¿Dónde está el salir a cenar, a compartir con una persona y que no estemos todos en la mesa así? Y a lo mejor estás hablando con la persona que tienes enfrente, se está perdiendo el lado humano, se está perdiendo el lado... esa humanidad, ese lado de sales a cenar, sales a conversar, a compartir con tus amigos, una copa, una cena, pero ya eso se está perdiendo. Sí. Nos guste o no nos guste, es muy frío, tú lo has dicho,
Ya no salíamos como antes, que salías a una discoteca y conocías a la chica, o salías a una fiesta y conocías a la chica como nuestros padres, nuestros abuelos. Salías a la fiesta del barrio y conocías a tu pareja. Ahora lo que dices tú, en un live, me gusta, podemos quedar... Pero antes para ser novios tenías que dar 3 vueltas a la plaza. Ahora con tener 3 likes en Instagram, 3 likes, dos palabras que le digas al chico o a la chica que está al otro lado. Te pasas 2 semanas o un mes conversando con ella, la conoces a través de una pantalla y después la vas a ver en persona y dices tú, ¿y ahora de qué hablamos en persona? Si te loco, sí, porque lo que tiene el móvil también o las redes sociales, tanto en cultura como en persona a persona, es que ahora te acercas, en un mes eres capaz de contarle la vida a esa persona, pero después en persona, ¿de qué hablan? Pregunto. Porque después se pierde esa esencia, porque ya dices tú, la vas a conocer, dices, vale, te conozco físicamente, no, pero te he contado mi vida, tú me has contado la tuya. El quid de la cuestión está en que por el móvil, por internet, por el ordenador, somos más desinhibidos. Entonces, antes cómo se desinhibía la gente con una copa, ahora que te escondes y te desinhibes detrás de una pantalla. El que bebía, yo no he bebido, pero el que bebía... En ese aspecto bien, porque no te tienes que emborrachar para desinhibirte, con lo cual después no tienes que o coger el coche o levantarte el día siguiente diciendo con quién me fui a la cama. Pero es que tú me lo has reconocido. ¿Por qué si cara a cara no somos capaces de hacerlo? Es lo mismo que hablábamos antes, lo del tema de la cultura, lo del tema del acoso y todo. Claro, como nos escudamos detrás de una pantalla, no somos realmente nosotros, porque tú lo has dicho, nos desinhibimos detrás de una pantalla y cuando ves a esa persona cara a cara, no eres el mismo. Esto hay que hacerlo pensar luego, porque si tú, vale, me escondo detrás de una pantalla, pues, soy capaz de decirle cualquier cosa, porque no me está viendo cara a cara, pero después cara a cara eres capaz de expresar lo que sientes realmente. No lo eres. En cultura pasa exactamente igual, porque hay muchos artistas, lo que tú dices, que ahora con esta situación han sido capaces, detrás de una pantalla en casa, miran a la pantallita, de crear cosas espectaculares, pero que después las llevas por ejemplo, a gente que se dedica a teatro de calle. Hay muchos que dicen, tú, yo no me vería capaz ahora de hacerlo frente a gente. Como que se ponen luego el cheat ese. Y mira que los profesionales como ustedes en el tema del artisteo, del arte, de la cultura, son capaces de meterse en cualquier papel, pero también he visto que existe una cierta desinhibición, una cierta frialdad, de que has creado mucho más en confinamiento. ¿Cuántos cantantes han creado canciones espectaculares que dices tú, jolines, no la creabas antes con tus músicos y te has encerrado en tu casa y te has autocreado? Claro, evidentemente los momentos de crisis son momentos de oportunidades, ¿vale? Y las grandes manifestaciones artísticas, grandes obras literarias, grandes canciones, incluso grandes obras artísticas pictóricas, tristemente han sido grandes a causa de aislamientos, de una crisis, de una guerra o un aislamiento. Van Gogh no hubiera sido Van Gogh si no hubiera tenido todo lo que tenía en la cabeza y tenía ese mundo interior. Dalí, o sea, el Guernica no hubiera surgido si no hubiera surgido la guerra civil. Por desgracia tenemos un Guernica, por desgracia tenemos tantas canciones que hablan de la guerra. Por desgracia, una Mercedes Sosa o un Silvio Rodríguez han triunfado. Por desgracia digo porque artísticamente te nutres de lo que tienes en la sociedad, y si la sociedad te da, es que lo voy a decir vulgarmente, nosotros los artistas convertimos, y esto me lo dijo un psicólogo hace mucho tiempo y lo he puesto en práctica y funciona. Nosotros los artistas convertimos la mierda en arte. Y es por eso, por lo que, y te vuelvo a repetir, por eso por lo que la sociedad sigue caminando. Porque gracias al arte, es que volvemos a hablar de lo mismo. Si no hubiéramos tenido cultura y lo que hemos hecho en este confinamiento de hacer una huelga, un intento de huelga cultural, pero hay que hacerla, ¿vale?
Si nosotros esto, por ejemplo, lo hubiéramos vivido hace 50 años, en el que no tenemos una televisión, donde no tenemos o radio, no tenemos internet, y no puedas entretenerte a ver música, a escuchar música, a ver teatro, a ver cine, series, a ver el artista, el actor, la actriz que te hace un vídeo de 1 minuto, pero te está entreteniendo, que es al final, la finalidad. A lo mejor no hubiéramos estado como estamos, a lo mejor ya no tendríamos que contar los fallecidos por la COVID, y tendríamos que estar contando también los fallecidos por autodecisión, por no tener nada en lo que entretenerse, y hay que ser realista. Hay muchísimas personas que viven en 20, 30, 40 metros cuadrados y no tienen el privilegio, a lo mejor, que tenemos nosotros en Canarias, de asomarte a un balcón, a una azotea, y ver el mar, ver la montaña, ver el sol, y eso influye. Ahora, volviendo a lo mismo, todo lo que se hace, no todo lo que se hace es válido y es cultura. Pues hablando de eso, y lo que estamos hablando, haciendo igualar, comparar, que no quiero que se compare, viendo lo que estamos viviendo ahora culturalmente, con lo que se vivía antes culturalmente, que tú lo has comentado, no habían radios, no habían tele, ¿con qué esencia realmente te quedas tú? Yo sinceramente me quedo con el ingenio de antes, de no tener medios, porque el ingenio, tú lo has dicho, un Van Gogh, un Dalí, tenía menos... Los recursos. Tenían mucho menos recursos y conocían menos mundo que lo que conocen ustedes ahora. Vale. Es decir, Ahora se curraban de otra manera. Ahí entran las capacidades, ¿vale? Ahora tenemos muchísimos recursos, ¿vale? Pero entran también las capacidades. Yo, por ejemplo, soy una persona súper manual. A mí el tema de la tecnología me cuesta a horrores, y he tenido que ponerme las pilas para aprender informática, para aprender a editar, para aprender muchísimas cosas que antes no las hacía. Este confinamiento me ha servido para descubrir y descubrir cosas en mí que yo pensaba que no era capaz de hacer, como desde un teléfono móvil, y ahí está también la parte negativa, ¿vale? Que ya yo antes dependía de una tercera persona que me hiciera un videobook o contratara un cámara, edición, microfonista, etc., para rodar un corto o hacer un videoclip. Y ahora he descubierto que en casa me he descargado una aplicación en la que me grabo y que luego edito la música, y que corto, pego, y que mejor o peor me puedo hacer algo. Y descubro que tengo unas nuevas herramientas, ¿vale? Que ya no solamente es la manual, sino la tecnológica. También he visto muchos compañeros y compañeras que no han hecho nada, y todo respetable, evidentemente. Cada uno como lo de zapatero a tus zapatos, pero yo veo bastante loable y válido que nos tengamos que adaptar a las nuevas realidades y a lo nuevo que se nos ofrece, como son las nuevas tecnologías, al igual que una obra de teatro o una película que hace 20, 30 años o 5 años funcionaba perfectamente por su temática, a lo mejor hoy en día no funciona porque las mentalidades han cambiado. Entonces tienes que renovar también el discurso. Tienes que renovar el discurso, tienes que renovar tu forma de pensar y tienes que renovar tu forma de actuar, nunca mejor dicho. Me estás hablando de crear, de que te has conocido a ti mismo. Dime 3 palabras que definan ese chip que te ha cambiado, esa forma de crear. Dime 3 palabras que en este tiempo que hemos estado pasando se identifican con tu creación. Pues mira, una es tranquilidad.
he descubierto que soy una persona bastante tranquila barra paciente. Al principio de todo esto yo pensaba que me iba a terminar tirando de los pelos, tipo Van Gogh. A lo mejor hubiera creado un gran lienzo, pero porque anteriormente, en mi juventud, por circunstancias, tenía bajadas anímicas y lo reflejaba pues pintando o escribiendo y tal. Pero he descubierto en este confinamiento que, y a lo mejor gracias a que hago yoga, que escucho, que hago Reiki y que también tienes una cierta empatía a valorar lo que tienes, he descubierto que estoy bastante tranquilo y que puedo vivir y he vivido un confinamiento sin tener que entrar en una histeria. Esa es una de ellas. También te lo digo porque ves referentes, o sea, gracias a la accesibilidad que tenemos, pues he visto grandes películas como La trinchera infinita, te lees el libro del diario de Ana Frank, o sea, y te das cuenta de que nosotros estamos reyes, no estamos confinados, estamos cómodamente en casa, o hemos estado cómodamente en casa con una serie de servicios, evidentemente con unas limitaciones, sí. Que no quiero llamarlas limitaciones en la libertad, ¿vale? Porque la libertad yo creo que la seguimos teniendo. Yo pondría limitaciones espacio-tiempo, nada más. Espacio-tiempo, claro. Pero es lo que te digo, todo está en el crecimiento personal, sí, en la inteligencia emocional de cada persona, y que cada persona es un mundo y cómo lo lleva. Esa es una, la tranquilidad. La otra es el descubrimiento. He descubierto que me puedo descubrir cada día. Sí, lo que te digo, o sea, como el estar en obras en casa y aprovechar el espacio que tengo para crear un corto y crear un personaje, y que un compañero o compañera suba un vídeo y de ahí nutrirme para hacer otra cosa, siempre desde el respeto, evidentemente, y siempre crear una sinergia. Entonces, tranquilidad, descubrimiento, y la otra es el amor. Y yo creo que he aprendido a amarme y amar a mi familia, sobre todo a mis padres, a los que tengo en casa, mucho más. No es que me esperara, porque no es que pensara al principio del confinamiento vamos a terminar tirándonos de los pelos, no. Pensaba que iba a tener momentos duros, porque somos humanos. Y evidentemente cada uno tiene sus necesidades y tanto tiempo juntos, pues terminas con ese roce. Pero es una convivencia, es cierto que antes compartías, no estabas tanto tiempo en casa, ahora son 24 horas, es diferente. Pero eso también te afianza, no solo como persona, sino como artista, de que eres capaz, de que tú lo has dicho, de empezar a respirar, de tomarte las cosas con calma, de que de todo se puede salir, de todo se puede crear algo, porque tu lema es crear y creer, porque tú eres de esos, de los que creas y crees en un montón de cosas. Y esto te ha hecho crecer, tú lo has reconocido, te ha hecho crecer en todos aspectos, profesional y personalmente. Nos guste o no nos guste, nos ha gustado. Pero siendo un poquito sincero ahora y abriendo campos, ¿tú crees que nuestro país culturalmente ahora va a ser un país condenado durante un tiempo? Bueno, va a ser condenado, y llevamos condenados muchas décadas y muchos siglos. La sociedad siempre ha vivido condenada, y entre comillas, pero épocas más, épocas menos, pero siempre hemos estado condenados, al igual que te he dicho antes lo de la barra, condenados, supeditados al sistema.
a un sistema político, a un sistema religioso, a un sistema económico, porque también depende mucho de la economía de un país para poder optar a esos recursos, al igual que para todo, para la educación, para la sanidad, para la alimentación, para todo. Si un país no tiene recursos económicos, no tiene accesibilidad a comer, a tener una buena alimentación, una buena sanidad y a prosperar y a crecer como sociedad. Vivimos condenados, hemos vivido condenados y vamos a vivir condenados tristemente. Para la cultura, la política es importante porque la cultura vive y bebe de la política. Nosotros hacemos desde el arte política, hacemos crítica social, hacemos crítica política y reflejamos la realidad social y la realidad siempre que estamos viviendo en el momento. Pero tristemente la política no entiende de cultura. Al igual que la cultura sí entiende de política, la política no entiende siempre de cultura. Tenemos, no sé si son 7, 8 partidos políticos mayoritarios. Mayoritarios tenemos como 4 o 5, pero ya después de la autonomía. Es que si 1 o 2 contemplan en sus currículum electorales más de 2 puntos vinculados a la cultura, no hay más. La cultura, tristemente, no es prioritaria para la política. Evidentemente, yo soy el primero que me rasco el bolsillo y echo una mano para que lo primero que haya sea sanidad, haya educación, ¿vale? Y haya alimentación. Pero es que la cultura también es importante. No quiero decir que la cultura sea lo más importante, pero la cultura también es importante. Y muchas veces damos más importancia a otros factores que quizás se pudieran prescindir. Esto es como todo, es como tú quieres reformar tu casa, te quieres hacer una casa, ¿qué es lo más importante? ¿Ponerte el baño de mármol y no tener la puerta de entrada? ¿O tener un baño normal pero tener una buena puerta blindada para que no te roben? Tienes que ver dónde está el baremo, ¿no? Entonces, te digo, no quiero hacer apología de la cultura, ni quiero desprestigiar otras cosas que también son importantes, como hablábamos antes, el deporte. Para mí el deporte es súper importante, ¿vale? Mantener una buena actividad física y también dar a la sociedad, al pueblo, una diversidad y variedad también en el deporte, ¿vale? El deporte no es solamente fútbol, el deporte está el tenis, la natación, el voleibol, las carreras, o sea, hay muchos tipos de deporte. Al igual, y voy a aprovechar para decirlo, porque si no, porque si no me voy a tirar de los pelos, al igual que estamos hablando de la cultura y todo no es cultura, yo soy súper animalista, soy sindicalista y te digo, animalista al 100%, la tauromaquia no es cultura. La cultura no persigue el asesinato. La cultura nunca tortura y nunca asesina. Si asesina, son prejuicios. Estás hablando del tema de que no quieres desprestigiar a nadie. Aquí se está hablando de cultura, darle el lugar que se merece, nada más. Nadie ha dicho aquí de desprestigiar a otras ramas, ni nada. Pero, yendo un poquito más allá, estás hablando de muchos partidos políticos. Si fueras concejal, consejero o ministro de cultura, ¿cuál sería ese punto que todos los grupos políticos que tú dices, cuál sería el punto que tú pondrías culturalmente hablando? Pues mira, yo primero que nada haría una oferta cultural amplia, variada
y accesible. Me refiero, los impuestos, ¿vale? Todo el mundo tiene que pagar impuestos porque así lo ha decidido el sistema y así es como subsiste el país. Pero llevamos muchos años arrastrando una subida de impuestos culturales que han hecho que la sociedad no tenga accesibilidad a la cultura. La cultura debería de ser, ya no te digo gratuita, pero totalmente accesible, sí debería de ser. Y me vuelvo a mojar. No porque yo quiera recibir un sueldo del Estado todos los meses y quedarme en mi casa tranquilo, ¿vale? Que no digo que esto lo haga todo el mundo, ¿vale? Me refiero a que se ha llegado a plantear que la cultura forme parte del patrimonio nacional y del patrimonio de una entidad social, que es el sustento, y te vuelvo a repetir. Los artistas, la cultura, debería de tener a lo mejor un mínimo de sustento económico, pero para que eso se vea reflejado en el coste de una entrada de teatro, de una entrada de un concierto, de un espectáculo de danza, etc., etc., para que la sociedad pueda tener accesibilidad. Y luego, aparte de crear un programa continuado y variado en los ayuntamientos, por ejemplo, que mínimo una vez al mes el pueblo pueda ir de forma gratuita o por el mero módico precio de 5 euros, ¿vale? Ver diferentes tipos de obras, ¿vale? Variadas, ¿vale? Pero diferentes también edades, que pueda haber para edad infantil, para público adulto, que me ofrezcan drama, comedia, histórico, etc., etc., etc. Yo, como lo que tú dices, si fuera concejal o si fuera ministro, si de mí dependiera la cultura, la haría llegar principalmente a los centros educativos en edades tempranas. Es la base de crear conciencia y crear no me sale la palabra. Una reconciliación, una unión de lo que es, o lo que estamos hablando antes, de esa responsabilidad, de ese querer que no se pierda la cultura, lo que dices tú, de concienciarlo desde bien pequeñito, que es parte de su día a día y es parte de su vida en el futuro. Y no como, algo obligatorio. Claro, sea de forma voluntaria. De forma voluntaria, al igual que se enseñan en las aulas a leer, a escribir, historia. El tema de la religión pues me lo guardo un poco porque ahí tengo una idea ya bastante personal también. Pienso que se deberían de implantar historia de las religiones y que cada uno después elija el camino, al igual que lo que te estaba diciendo. Luego tú eliges si quieres estudiar letras, ciencias, o ahora que llevamos varias décadas con el tema de la LOCSE y del bachillerato artístico. Es dar un abanico de oportunidades y posibilidades al sistema educativo, de decir, hay esto y esto, y luego tú eliges lo que quieras, pero tienes que saberlo. Si a ti no te dicen que existe el color rojo, tú nunca vas a pintar de rojo. Pero también se ha perdido, por lo menos de mi generación, que tú eres de la mía igual. Nosotros teníamos las actividades extraescolares y existía el teatro, el folclore, ya eso se ha perdido, ya no hay un AMPA que no se involucre, que no es tener nada en contra del deporte, pero es que ahora parece que todas las actividades extraescolares tienen que ser deporte. ¿Dónde está tirar de folclore, ir a tocar instrumentos musicales? ¿Dónde está ir a hacer teatro? ¿Dónde está?
Sí. Porque antiguamente eso se hacía. Yo que soy de una generación en la que yo estuve en un internado y nosotros teníamos nuestros horarios de actividades para hacer las actividades del cole, de nuestra época escolar, y después durante toda la semana, todas las tardes tenía o tus 2 horas diarias de instrumento musical de folclore, de preparar. Nosotros por trimestre preparábamos 1 hora de teatro. Sí, sí, sí. Ya eso se ha perdido, pero ya lo estamos hablando de que a veces no tenemos que regirnos porque el sistema educativo nos tenga que imponer de que tenemos que dar eso. También tiene que surgir las iniciativas de los propios AMPAs, de los propios profesorados, de decir, en mi asignatura, en el primer trimestre, estamos hablando de literatura, nos vamos a leer este libro y vamos a ser capaces de crear, por dar una idea, sacamos un pequeño guión y nos hacemos un corto, nos hacemos una pequeña obrita de teatro. ¿Por qué ya no lo hacen? Porque a veces hay también, y no es tirar piedras contra los profesores, porque ya suficientemente tienen ya lo suyo encima como para exigirles más. Pero a veces tiene que surgir un chip de una generación o de un profesor que diga, vamos a cambiar la forma de enseñar. Sí, y ya no solamente involucrar al profesorado, o sea, el equipo docente está bastante capacitado y cualificado. Lo que hay que hacer es aumentar, que para eso estamos las personas que hemos estudiado artes escénicas, para apoyar y sustentar esa educación. Y yo recuerdo que a mí en el instituto me daba clases de teatro la profesora de lengua y literatura, ¿vale? Pero sí, muy bien, pero gracias a un partido político que no voy a nombrar para no posicionarme, pero todo el mundo va a saber cuál es, porque gracias a ese partido político se crearon los derechos de las personas LGTBI y se creó la diversidad y se crearon muchos estatutos a favor de la sociedad, del ser humano. También se crearon los estudios académicos de artes escénicas, al igual que la danza, la música y con ellas el teatro. Algo que antes, hacer teatro, era ganarte la vida como podías. Ahora, gracias a esa aprobación de ley, yo tengo una licenciatura, yo tengo una titulación, yo he estudiado una carrera, he hecho X cursos, yo soy docente cualificado. Entonces ahí entra la figura y el apoyo para entrar en los centros educativos y ofrecer a esos centros, a todos los centros, sería lo ideal, a todos los centros, al igual que enseñas, como te he dicho y me repito, a leer y a escribir, enseñar música, danza, teatro, pintura, porque son las manifestaciones artísticas que van a tener nuestros jóvenes en el futuro. O sea, esto es así, es una rueda. Y llevamos muchas décadas que las manifestaciones artísticas escasean porque no se ha incentivado ese ansia por descubrir. Yo como formador, igual que tú como docente, yo también lo he visto, lo he vivido. Tú introduces algo nuevo en un centro educativo, sea un instituto, sea un colegio, sea de la materia que sea, los niños cambian el chip y lo agradecen abismalmente porque lo volvemos a lo mismo. Les estás incentivando a cosas nuevas y los estás sacando de una rutina constante de siempre lo mismo. Y siempre se ha hablado, el arte como tal, sea pintura, sea música, sea escribir, sea crear, hace que tu mente haga un reseteo de tu rutina, de tu chip de ese diario de tengo que estudiar, me tengo que levantar a tengo que hacer actividad extraescolar después, tengo que acabar los deberes, tengo que estudiar para el examen, y eso lo que te hace es regenerarte, hace regenerar. Y como recojo en mi proyecto que recientemente he acabado y estoy presentando, las artes escénicas y las manifestaciones artísticas sirven de motor para la canalización de las emociones. Y eso es súper importante.
Yo pienso que si diéramos la oportunidad y los recursos a que todo el mundo se pueda manifestar de alguna forma artísticamente, existiría mucha menos violencia, muchas menos fobias, mucho menos racismo, intolerancia, porque como te he dicho desde el principio, la cultura es la base y la cultura es educación, van de la mano, van de la mano. ¿Dónde aprendían muchas veces nuestros abuelos, nuestros ancestros? ¿Qué no estudiaban? De los libros. Tú lo has dicho, la cultura, la lectura, el arte, te enseña constantemente. Porque aunque nosotros veamos lo que estamos hablando antes de ver una sencilla película o leer un sencillo libro, te inspira a un montón de cosas. A lo mejor crees tú que es una película simple y después te quedas tú pensando, reflexionas sobre muchas situaciones. Es que tu mente viaje, que tu mente cree. No, al igual, antes de nacer el cine existían los libros y los libros siempre se han dicho y es así. Tú viajas a través de los libros porque tu imaginación... Creas tus propios personajes, te lo creas. El tema del cine, y volviendo también a las nuevas tecnologías y a lo que te decía antes, de no todo vale, ¿tal? Por suerte, el cine se ha adaptado bastante bien a las nuevas realidades sociales y ya no vemos tanto cine de mero entretenimiento, como yo digo, el cine de roscas y refrescos, ¿vale? O el que te va simplemente a reírte y punto. Ya hay un cometido y ya hay una implicación cultural, educativa a la sociedad. Por ejemplo, y voy a hablar de casos específicos de productoras, como es Disney, ¿vale? Disney ha dado una vuelta de tuerca a su forma de hacer los dibujos animados o hacer sus películas y ya está reflejando esas nuevas realidades sociales que hay y desestigmatizando los roles sociales de amor romántico entre príncipe y princesa, el príncipe que rescata a la princesa es frágil, el hombre es fuerte, la mujer es frágil, etc., etc. Y eso es educación y es cultura. Cuando ya un niño o una niña, a partir de que empieza a tener conciencia, 3, 4 años, ve un dibujo animado, que ya no son los roles sociales tradicionales que puedes ver en casa, el papi, la mami y mamá en la cocina y papá trabajando, te cambia la conciencia y eso es lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlo desde la cultura y al igual, insisto, hay que hacerlo desde los hogares. Siempre lo que comentamos antes, siempre la educación y todo empieza en casa. No puedo acabar esta entrevista sin otro proyecto personal. Manuela Libertad. Cuéntame detalles de esa mujer que has creado tú por ahí. Bueno, esa mujer... ¿Qué tantas alegrías te está dando? Alegrías y quebraderos de cabeza, porque me he metido en otro laberinto, pero que es un laberinto que amo y he aprendido a amar y que no pensaba yo que fuera a tener tanta durabilidad. O sea, está teniendo... su aceptación y su seguimiento. Yo muchos de los personajes que he creado nacen y mueren o se mantienen un tiempo, pero Manuela sí es verdad que surge desde una necesidad y desde unas ansias, o más que ansias, unas ganas de mostrarle al mundo o de enseñar al mundo. Yo no soy nadie para enseñar más o mejor, pero dentro de mi forma de ver la vida y de mi experiencia y de mi bagaje, pues nace esta mujer que pretende crear un poco de conciencia ante la igualdad, la identidad de género
y el respeto hacia el derecho a la imagen de cada uno y de cada una. Manuela surge un poco accidentalmente, pero un poco buscada. Es como estos niños que dicen, me quedé embarazada, no lo buscaba, pero quería. Yo llevaba muchos años, pero te estoy hablando de muchos años de escribir, investigar en personajes, siempre estereotipados, el obrero, la lesbiana, el homosexual, el político, el empresario, el frutero, siempre con un discurso. Pero a lo largo de los años te vas dando cuenta, lo que hablábamos antes, de que la sociedad cambia y el discurso tiene que ir cambiando. Y entonces el mismo discurso que tenías hace 20 años no te sirve para ahora. Y descubres cosas que funcionan. Esto es como la ley de Newton. A las 1000 pruebas te sale y se enciende la bombilla. Y de hecho, tengo que nombrar a alguien que conocí un poco accidentalmente por un concierto que se hizo en Las Palmas, a Tabo de Armas. Tabo de Armas es un erudito de las letras y de las artes. Ha escrito unos libros fabulosos y unos tratados también muy buenos sobre ovnis, sobre alienígenas, sobre política. Y él me plantea que cree un personaje en el que me haga un blog y semanalmente haga crítica de índole social en el canal de YouTube. Y yo le doy vueltas y le digo, mira, yo llevo tiempo pues investigando con personajes y tal. Yo sí es verdad que mi cometido siempre ha sido la identidad de género, mi cometido siempre ha sido la igualdad y mi cometido ha sido siempre en pro del colectivo LGTBI y siempre quiero ir por ahí. Siempre lo puedo compaginar evidentemente con los animales, porque soy, te digo, animalista y el medio ambiente y tal, pero siempre voy enfocado a estos temas. Y un día estoy sentado en una terraza en Galda, en la calle Larga, y me estoy tomando mi cortado y vi a Manuela. Ya yo he hablado, ¿Quién fue esa Manuela? yo ya he hablado con ella porque además quien conozca a Manuela y quien conozca a la persona de la que voy a nombrar ahora va a saberlo. A mí me pasaron anécdotas muy curiosas, como estar caracterizado de Manuela, 2 horas esperando por el cámara que tuvo un incidente en la carretera y no llegaba para rodar el corto que presentamos en el FICALDA, y la gente confundirme con ella, y la gente hablar conmigo como si fuera ella, y decirme, y ya te voy a decir el nombre, ¿no? Sé quién es. ¿Quién no la conoce? Dice, Toñi, ¿te cambiaste el color del pelo? Y gritarme de la otra punta, dice, mira Toñi que se quitó, que está rodando para la televisión, mira que se cambió el color del pelo. Ya yo hablé con ella porque mucha gente me lo ha dicho y fue mi referente. Yo la vi y es ese amor a primera vista. Cuando la vi, mira que hay barrenderas en Galda, ¿vale? Y todas son, no es por cuestión de que una sea mejor o peor. Esto es como en el tema de los actores y las actrices, no es que sea peor o mejor, es cuestión de que das con el personaje, es que das, tienes la esencia. Y ella tenía y tiene lo que yo estaba buscando. Me llamó la atención primero su forma de ser, su esencia, su aura, cómo barría, cómo se movía, cómo llevaba las gafas en el pelo y se las colocaba. Y dije, aquí hay un personaje. ¿Vale? Pero luego cuando se acercó y la escuché hablar, dije,
aquí está el discurso de Manuela, aquí está Manuela, porque ella tiene un discurso muy social, ella es muy cercana, ella conoce prácticamente la vida de Galda. Y todo el mundo la conoce. Entonces, hubo una empatía y llegué a casa, me busqué el vestuario, pedí la colaboración del ayuntamiento, que estoy súper agradecido con el ayuntamiento y con la concejalía de residuos de limpieza, con Lupe. Me ofrecieron todo y me caractericé y surgió Manuela, nació Manuela. Y cuando presento el corto, la respuesta es muy favorable y noto que la gente pedía más y que me pedía que siguiera por ahí, al igual que tuve críticas siempre constructivas, pero no tan favorables, a lo mejor en el lenguaje en algunos momentos, pero yo siempre he querido reflejar una sociedad y una realidad social que existe, pero no es la única, ¿vale? No todas las personas transgéneros o todas las personas de identidad, con una identidad sexual diferente a la biológica, tiene el mismo comportamiento ni tiene el mismo lenguaje. Por suerte, la sociedad ha ido evolucionando y todavía nos queda mucho, y existen oportunidades para que ya un niño o una niña en edad temprana pueda pronunciarse abiertamente con su identidad, con la que se siente identificada mentalmente, y se le dan las oportunidades para estudiar, para ser una persona educada. No quiero decir que las otras no lo sean, pero existe una realidad que hemos vivido durante muchísimos años, que es la exclusión social. La exclusión social te lleva a la mendicidad, a la prostitución, a la delincuencia en muchos aspectos también, y eso lleva a que haya una incultura, ¿vale?, que no es elegida, que te hace pues no tener una cultura, valga la redundancia, hacia la sociedad. Pero he ido remodelando ahí el personaje y he creado una Manuela Libertad, que él tiene mucho... además el nombre estaba hecho aposta por eso, porque al principio quería hacer ese juego almodovariano de la Manuela, para que entrara un poco mejor al público, porque al público hay que entrarle o por los ojos o por el oído, porque somos así, somos personas de sensaciones y de que te tienen que entrar de primeras con algo sugerente, y también por hacerlo, por dar una pequeña lección y como una vuelta de tuerca a la frase, ¿no?, a la Manuela, ¿vale? Que la gente pues pensara que a lo mejor se iban a encontrar con algo más frívolo y tal. Y algo más cercano realmente. Y luego te dan ahí en lo más profundo, que es una concienciación social o de despertar. Sobre todo de despertar, y es verdad que durante el festival, tú lo dices, es verdad, tuvo su lado bueno, su lado malo, y muchas veces el que te critica, por lo general, a veces no es consciente de esa otra realidad, porque muchas veces, vale, tu autocrítica aprendiste, pero muchas veces critica el que no abre los ojos a esa realidad. Pero de eso se trata también la cultura, ¿vale? Y como te digo, la cultura trata, el arte trata de impactar, sea para bien o sea para mal, ¿vale? Cuando surgieron las corrientes vanguardísticas,
se creó una expectación, o sea, de incomodidad y de grito en el cielo, cuando un lienzo en blanco con una raya de bolígrafo Bic y un imperdible se convertía en arte y se vendía a precios estrafalarios, o sea, o un simple váter estuviera en una galería de arte y se considerara arte. Luego, con el tiempo, ¿vale?, esas críticas negativas, pero luego con el tiempo sí se convierte en arte y se decreta como arte. Entonces, de lo que se trata es, como decíamos antes, saber recibir las críticas buenas y malas, siempre para crecer. Pero yo, cuando hice el discurso de Manuela, cuando escribí el guión y quité muchas cosas por esa censura moral, ahí tengo a mi madre de Pepito Grillo, esto no lo digas, esto nada, esto por aquí, nada. Pero quité muchas cosas, pero otras dije, no, lo quiero decir así, porque así es como se dice socialmente. Y al igual que vemos violencia gratuita, muchas veces no, es que vemos violencia gratuita continuamente en televisión, sí, en horario de jóvenes, yo quería hacerlo así porque quería provocar un impacto y quería que la gente, si se estaba durmiendo en el cine, pues dije, es que ha dicho que es una mujer con pene, ¿vale? Pues eso es que yo es lo que pretendía y es lo que pretendo y es el discurso de ella y como desde mí, desde Geray, es lo que pretendo en todo lo que hago, crear un impacto. Para bien o para mal, pero crear un impacto, guste o no, pero siempre en pro de crear y despertar conciencia. Geray, yo te animo a que sigas creando. Te doy las gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Se han quedado muchas preguntas en el tintero, tú lo sabes, se han quedado muchísimas, pero tú sabes que tú hablas y muchas se han unido en una sola. Reitero, te animo a que sigas creando, que sigas creciendo personal y profesionalmente, y te digo, para un futuro te emplazo para que sigas mostrando tu arte y que nos sigas hablando de nuevos proyectos. Te agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores, señoras, a ustedes les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.